Invitarlos ahora a que me acompañen en la lectura de los dos pasajes que han de servir de fundamento al mensaje en este último domingo del mes de marzo. Vamos a estar dando lectura a 1 Corintios, el capítulo 6, los versículos 17 al 20, y luego vamos a estar pasando a 2 Corintios, capítulo 9, versículos 7 y 8, y luego el 10. Primero leemos, decíamos, en 1 Corintios, el capítulo 6, versículos 17 al 20, y luego pasamos a 2 Corintios 9, 7 y 8, y después el versículo 10. Leemos entonces ahí en 1 Corintios, el capítulo 6, versículos 17 al 20, que nos dicen de esta manera: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y en 2 Corintios, el capítulo 9, vamos a dar lectura a los versículos del 6 al 8 y luego el versículo 10. Vamos a estar leyendo ahí en 2 Corintios, el capítulo 9, los versículos del 6 al 8 y luego el 10. Dice así: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y luego el versículo 10 dice: y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia. Vamos a orar rogando que Dios nos hable a través del mensaje de nuestro culto. Amado Dios, queremos darte gracias por estar con nosotros. Queremos darte gracias por la manera en que te manifiestas en nuestra vida día tras día. Y ahora queremos rogarte que tú nos hables a través de estos dos pasajes que les escribiera el apóstol Pablo a los Corintios, para que los mismos puedan quedar grabados en nuestra mente y nuestro corazón en relación con sus enseñanzas. Lo rogamos humildemente en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, ustedes saben que nuestro lema es vivir el poder del Evangelio, y nuestro énfasis de este mes de marzo que está concluyendo es el de la mayordomía. Por eso pensaba que después de haber reflexionado sobre la buena mayordomía de nuestros pensamientos en el mensaje correspondiente al primer domingo de este mes, y luego el hablar acerca de la buena mayordomía de los dones, dado que el primero, el énfasis en la mayordomía de nuestros pensamientos, es fundamental para nuestra vida cristiana a nivel personal, y el segundo asunto, el de la mayordomía de nuestros dones, es la base de nuestro desempeño como parte del cuerpo de Cristo. Quisiera concluir nuestro énfasis después del paréntesis del domingo pasado, en el cual tuvimos la presentación del mensaje a cargo del presidente de nuestra Asociación Bautista de Argentina, el pastor Jorge Pérez. Quisiera, concluir nuestro énfasis pensando en la mayordomía de nuestro cuerpo y de nuestro dinero, ¿no? El poder pensar en lo que sería algo fundamental también en nuestra vida personal, que es la mayordomía de nuestro cuerpo, y algo que es fundamental para la marcha de la iglesia, que es la mayordomía de nuestro dinero y lo que lo
y cómo esto incide en la manera en que ofrendamos. Muy bien, entonces, en primer lugar, según 1 Corintios 6, de los versículos 17 al 20, pensemos que debemos ser buenos mayordomos de nuestro cuerpo, y hay una razón bien clara acá, porque es templo del Espíritu Santo. Un cuerpo que ya no es nuestro, sino propiedad de Dios, según observamos en los versículos 17, 18 y la segunda parte del 19 y la primera del 20. Acá, por ejemplo, hay un pensamiento central que es el transmitido en la última parte del versículo 19, que es traducido por Dios habla hoy y Nueva Versión Internacional: ustedes no son sus propios dueños. Muchas veces observamos que las personas que no son cristianas dicen: yo hago con mi vida lo que quiero. O en este tiempo de tanta revolución sexual, se dice: bueno, yo hago con mi cuerpo lo que me da la gana, ¿no? Acá nos muestra que la perspectiva cristiana es distinta. Es la de considerarnos propiedad de Dios. Es la de entender que ya no somos dueños de nuestros propios cuerpos. Y por eso entonces hay dos ideas fundamentales. En primer lugar, debemos cuidarlo, ya que nos encontramos unidos al Señor. Según dice la versión de la Biblia de Jerusalén, el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. ¿Qué les parece? Por eso debemos de cuidar nuestro cuerpo, porque estamos unidos al Señor. Y por eso debemos procurar que Él mismo esté en las mejores condiciones. No debemos atentar contra Él comiendo o bebiendo cosas indebidas. No debemos excedernos en el tiempo del trabajo. Debe todo darse en una perspectiva de equilibrio, ¿no? Tan malo es ser un vago como ser un obsesivo del trabajo. Tan malo es aquel que no se alimenta bien, a aquel que realmente vive para comer y entonces daña su cuerpo. Y entonces acá nos encontramos una segunda razón también. Por eso no debemos cometer pecados que lo perjudiquen, ¿no? Y acá me gusta cómo lo dice la Nueva Versión Internacional: huyan de la inmoralidad sexual, ¿no? No que nos quedemos tranquilos pensando que somos tan fuertes que nunca vamos a caer de ella, sino tomemos distancia, ¿no? Es lo que hizo José cuando la mujer de Potifar lo estuvo tratando de seducir. Él huyó, ¿no? Lamentablemente, al huir, la mujer se quedó con parte de su ropa, así que después lo acusó, lo calumnió, diciendo que era él el que había querido abusar de ella, y por eso tuvo que sufrir la prisión. Pero aún en esto que podríamos considerar una consecuencia negativa de la actitud de José, él se preservó espiritualmente, él se mantuvo limpio, él no cayó en la trampa del diablo de decir: bueno, esta mujer se me ofrece, yo no tengo la culpa, así que voy para adelante. No. Esto fue lo que justamente no hizo David cuando estaba de vacaciones, por así decirlo, porque no había ido acompañando a su ejército, y paseándose por la terraza vio a esa hermosa mujer que era Betsabé, que realmente enseguida lo atrajo, y en vez él de irse a otro lado y pedir que Dios le sacara esa imagen de su mente, él se dejó ir y cometió adulterio con ella, con esta mujer casada con uno de sus soldados, Urías Eteo, ¿no? Así que hay que huir de la inmoralidad sexual. Inmoralidad sexual, y es importante la amplitud con que aparece acá, traducida la palabra original, que es porneia, que se refiere ya sea a las relaciones prematrimoniales, a las relaciones adultas, las relaciones que no están de acuerdo con los planes de Dios que nos ha diseñado como dos versiones sexuales, varón y mujer. Por eso dice: el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Aunque los pecados sexuales son pecados como cualquier otro, hay algo que los hace peores. Y es que cuando nosotros
nos unimos a una persona indebidamente en las relaciones sexuales, lo que estamos haciendo es pecar contra nuestro propio cuerpo. Por eso que Dios nos libre siempre de cometer este tipo de pecado. Y finalmente, en la segunda parte del versículo 20, viene un principio que es fundamental para entender la manera en que debemos cuidar nuestro cuerpo y la manera en que hemos de evitar el caer en pecados que lo dañen. Y es que nuestro cuerpo debe glorificar a Dios. Según dice la traducción del lenguaje actual, deben dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios, ¿no? Lamentablemente, muchas veces en nuestros países de mayoría católica ha habido una distorsión de las enseñanzas bíblicas y popularmente se entiende que a Dios no le importa lo que hagamos con nuestro cuerpo, ¿no? No es así. A Dios le interesa el todo de nosotros. Cuerpo y espíritu, cuerpo y alma. No es que podamos decir vivir una vida cristiana en la cual alabamos, cantamos y decimos lindas cosas y después hacemos con nuestro cuerpo lo que nos da la gana, sino que debe haber una integración entre la manera en que honramos a Dios con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu. Ahora bien, pasamos al otro pasaje donde vemos que debemos ser buenos mayordomos de nuestro dinero con el propósito de ofrendar generosamente. Y acá arrancamos con una declaración, que es la del comienzo del versículo 10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá, ¿no? Acá arrancamos con la convicción de que es Dios quien nos provee todo. Todo lo que tenemos viene de Dios. Hay gente que dice, yo esto lo he logrado porque soy muy trabajador, con mi propio esfuerzo, me he desvelado, he trabajado de sol a sol para lograr todo esto. Bueno, esto no es así. Todo lo que tenemos es porque Dios en su gracia nos lo ha querido dar. Por eso dice la Nueva Versión Internacional, el que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma, ¿no? La segunda cosa es con la seguridad de que tendremos siempre lo necesario. Muy ligado a esto está la afirmación del comienzo del versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, ¿no? Acá en Dios habla hoy dice, Dios puede darles a ustedes con abundancia toda clase de bendiciones para que tengan siempre todo lo necesario. Evidentemente, por otros pasajes del Nuevo Testamento y aún del Antiguo, vemos que esto tiene que ver con el hecho de ser responsable de lo que hemos recibido, administrarlo bien, no despilfarrarlo, no derrocharlo, ¿no? No es que Dios dice, bueno, acá les mando bendiciones en abundancia y nosotros comenzamos a usar de ellas y aún caer en un abuso de ellas, haciendo lo que no debemos hacer. Pero siempre y cuando seamos sabios en la administración de nuestros bienes, Dios nos da lo que necesitamos, lo que sea necesario. En tercer lugar, de modo que nuestras obras, de nuestras buenas obras y frutos espirituales sean abundantes. Es lo que observamos en la segunda parte del versículo 8 y la segunda parte del versículo 10. El caso de la segunda parte del versículo 8 me gusta mucho cómo lo muestra la Biblia Jerusalén, que dice que tengan aún sobrante para toda obra buena. No solamente que Dios nos da lo necesario para nuestras propias necesidades, sino que aún nos permite tener algo más para ayudar al que tiene menos que nosotros. Y la segunda parte del versículo 10 dice, hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia, ¿no? Qué bueno es pensar el vivir la justicia, el vivir la rectitud en abundante cosecha, incluyendo el hecho de poder contribuir a la marcha de nuestra iglesia con ofrendas generosas. Y hablando de ofrendas generosas, los versículos 6 y 7 son quizás lo mejor que hay en todo
el Nuevo Testamento y en toda la Biblia acerca de cómo debe ser nuestra actitud al ofrendar. ¿Cuál debe ser? Ofrendar con generosidad, convicción y alegría. ¿eh? Qué importante que es el pensar que el ofrendar es un privilegio. Y entonces esto nos lleva a dos grandes cosas. Primero, sabiendo que Dios nos dará conforme a lo que debemos. Dice el versículo 6, según la traducción del lenguaje actual, el que da poco, recibe poco. El que da mucho, recibe mucho. No es que demos especulando que estamos haciendo negocio con Dios. Pero lo que creo que nos ayuda a entender esto es que no nos va a faltar porque ofrendemos con generosidad. Si lo hacemos con convicción, con la seguridad de que estamos contribuyendo a la obra de Dios, Dios nos va a bendecir, Dios va a cuidar de lo que tengamos. Es como yo les comentaba hace un tiempo atrás, quizás alguno de ustedes no estaba en ese entonces, que me había impactado mucho acerca de lo que había sucedido con un hombre de negocio al cual había convocado la reina de Inglaterra para pedirles que se encargara de la administración de parte de sus tesoros. Y entonces este hombre le dijo: Su Majestad, disculpe, pero si yo me encargo de esto, ¿quién se va a encargar de lo mío? Y la reina le dijo: usted encárguese de lo mío, que yo me voy a encargar de lo suyo. Y algo así es lo que pasa en la relación con Dios. Si nosotros nos encargamos de las cosas de Él, Él se encarga de las nuestras, ¿no? Cuando nosotros realmente damos en abundancia, porque tenemos un corazón generoso y lo hacemos con convicción, Él siempre va a cuidar de que tengamos lo necesario y suficiente, como dijimos antes. Es como yo le comentaba a mis hijos cuando le contaba la historia de ese niño que le había entregado sus pocos panes y peces al Señor. Y dramatizando la historia, yo le decía que solamente el niño, esto es cuando mis hijos eran pequeños, ¿no? Eran pequeños, así que tenía que ponerlo al nivel de ellos. Y entonces le decía que el niño decía: y si yo le doy al Señor Jesús estos pancitos, estos pescaditos, yo me quedo sin nada. Pero después reaccionó y dijo: no, yo tengo que darle al Señor Jesús. Y gracias a que él compartió con el Señor Jesús lo que sería la merienda de un niño en aquella época, más de 5.000 personas fueron alimentadas, porque lo importante no es lo que damos, sino la actitud con que lo hacemos. Y esto tiene que ver con otro principio, y es que no debemos ofrendar ni con tristeza o por sentirnos presionados. Dice muy bien la Biblia de Jerusalén nuevamente: no de mala gana ni forzado. No debemos ofrendar, como yo les decía en otra oportunidad, como que nos están sacando una muela, ¿no? No debemos de meter la mano al bolsillo y decir: ¡ah!, como que nos están por matar, ¿no? Sino hacerlo con alegría, no de mala gana. Ni tampoco debemos de hacerlo en forma forzada. No es que es un mal ejemplo de algunas iglesias donde se insiste tanto, la persona dice: bueno, yo termino de el ofrendar para que me dejen de molestar, ¿no? Como le comentábamos en una de las iglesias donde habíamos asistido, tenían una meta de recaudación y entonces dijeron: bueno, mientras no alcancemos la meta, seguimos pasando, ¿no? Realmente eso me parece totalmente impropio y apartado del espíritu bíblico. O realmente, como pasa a veces con algunas personas que compran cualquier cosa con tal que lo dejen de molestar, ¿no? He conocido personas muy allegadas a mí que se han llenado de cosas porque los vendedores han sido muy hábiles de insistir, y la persona dice: le firmo, pero que se va, ya no lo aguanto más. Bueno, jamás debería de ser esa la manera en que nosotros ofrendemos. Pero también cada cierto tiempo nos referimos a estas enseñanzas porque realmente
forman parte de la palabra de Dios, forman parte de la vida cristiana y debemos entenderlo así. Y quisiera terminar con una anécdota que me gustó mucho la vez pasada que la leía. Seguramente ustedes recordarán al famoso novelista Robert Louis Stevenson, ¿no? Este escocés que vivió en la segunda parte del siglo XIX. Él nació en Escocia en 1850 y murió en Samoa en 1894, ¿no? Fue un hombre que vivió solamente 44 años y sin embargo en su corta vida pudo tener realmente la genialidad de escribir una obra tan conocida que muchos de nosotros leímos siendo preadolescente, La Isla del Tesoro, ¿no? Una novelita muy, pero muy bien escrita, muy conocida, muy divulgada. Pero lo que quisiera destacar de Stevenson es que se cuenta que era tan, tenía tan buen trato en relación con los muchachos que le servían ahí en Samoa, donde vivió la última parte de su vida hasta fallecer ahí, que uno de ellos acostumbraba a despertarlo todas las mañanas con una taza de té, ¿no? Realmente tenía esta amabilidad, esta gentileza con Stevenson de despertarlo todas las mañanas con una taza de té. Pero en una oportunidad vino otro de los chicos y, como se dice ahora, redobló la apuesta. Porque aparte de traerle la taza de té, le trajo una rica tortilla regional, ¿no? Realmente ustedes saben que a veces las tortillas regionales son riquísimas, ¿no? Mi hija Priscila es una que siempre dice, ay, qué rico cuando estamos ahí en la ruta 3 y podemos comprar, sobre todo antes que había más posibilidad de hacer estas cosas, una tortilla, ¿no? Bueno, resulta que Stevenson estaba muy agradecido con este jovencito y le dijo, la verdad es que tu provisión es grande. Y a esto el muchacho le contestó, porque grande es mi amor hacia usted, ¿no? Realmente Stevenson los había tratado tan bien que estos jovencitos estaban tan agradecidos que no solamente le servían porque era su deber, sino que también lo hacían con amor, con cariño hacia Stevenson. Y cuando yo leía esto pensaba que esta es la clave de poder ser buenos mayordomos de nuestro cuerpo y de nuestro dinero, ¿no? Realmente podemos serlo en la medida que amamos más a Dios. En la medida que amemos a Dios, vamos a ser cuidadosos de cuidar nuestro cuerpo, de no caer en pecados sexuales, vamos a tratar de que el mismo se encuentre bien porque es templo del Espíritu Santo, no lo vamos a maltratar comiendo y bebiendo lo que no corresponde, vamos realmente a tomar los medicamentos necesarios cuando estamos enfermos para que realmente no avance la enfermedad por descuido, etcétera, etcétera. Y vamos a ser buenos mayordomos de nuestro dinero, vamos a evitar el despilfarro, el mal uso del dinero, el usarlo para satisfacer deseos que no son convenientes, que realmente eso nos lleve a tener la convicción de que todo lo hemos recibido de parte de Dios y que parte de eso debemos ofrendar para la marcha de nuestra congregación. Que Dios nos bendiga entonces, queridos hermanos, para que al concluir el énfasis en mayordomía propio de este mes de marzo, lo hagamos con la convicción de que debemos ser buenos mayordomos de nuestro cuerpo, buenos mayordomos de nuestro dinero. Vamos a orar pidiendo que esto sea una realidad. Amado Dios, gracias por estar con nosotros y gracias por hablarnos a través de estos pasajes. Haz que realmente estas enseñanzas tan prácticas puedan quedar grabadas en nuestra mente y corazón y desde ahí guiar nuestra vida. Lo rogamos humildemente en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.